Gálatas capítulo 4, voy a empezar a leer del versículo 1 al versículo 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Para los que les ponen tema a las prédicas, pues tengo una pregunta inicial. Si quiere le pone como nombre esta pregunta a la prédica. ¿Cuál es tu posición delante de Dios? ¿Cuál es su posición delante de Dios? Usted sabe cuál es la suya. ¿Cuál es la posición que tiene cada uno de ustedes? El que está acá presente o el que nos está viendo en la transmisión o quien nos está escuchando, porque también esta transmisión se pasa a audio y la podemos enviar, por lo menos yo he estado enviándola a los hermanos allá en la misión y a otros hermanos para continuar llevando el evangelio a otros. Entonces, ¿cuál es tu posición delante de Dios? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Este pasaje, esos versículos de la palabra de Dios, está empezando el capítulo 4, versículo 1, y a veces muchos creen que es el inicio de un nuevo episodio, y no, realmente es la conclusión del capítulo 3. Es una afirmación acerca de la doctrina de lo que somos o que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, esta es la conclusión del capítulo 3. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de lo que hemos estado estudiando. Gálatas es una epístola escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? El autor es Dios, el escritor es Pablo. Y le está escribiendo esta carta a unas iglesias que estaban en Galacia. Galacia era una provincia romana que se encontraba en lo que es, en el centro de lo que es hoy en día la actual Turquía. Es importante estos datos históricos, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios son hechos históricos, hechos reales, hechos que sucedieron. Debemos creerlo. Ahí estaban esas iglesias y el apóstol Pablo les escribe y les dice, ¿verdad? Primeramente en el capítulo 1 le está diciendo el apóstol Pablo, estoy maravillado, capítulo 1, versículo 6. Recuerden que estoy haciendo una introducción. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué está sucediendo aquí? El apóstol Pablo estuvo en estas iglesias, las fundó, predicó el evangelio y continuó abriendo iglesias, ¿verdad? Predicando el evangelio. Pero después de que él estuvo ahí, vinieron personas, judíos, de la iglesia, digamos, de la iglesia que estaba en Jerusalén, habían escuchado el evangelio y ellos decían, yo creo en Cristo. Pero le venían agregando algo más, a la salvación que es por medio de Jesucristo. ¿Qué le venían agregando? Si usted quiere ser salvo, tiene que circuncidarse. Y empezó en estas iglesias una epidemia de hermanos que se tenían que circuncidar. Cuando llega a oídos del apóstol Pablo,
Pero yo les prediqué el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Jesucristo vino, entregó su vida por cada uno de ustedes, le dice. Murió y resucitó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo que Él entregó su vida por cada uno de ustedes? Porque estas personas se suponen que habían creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Lo habían aceptado, lo reconocían, se habían arrepentido. Pero sin embargo, hoy, después de cierto tiempo, empiezan a prestar atención. No es necesario, o sea, para tener la salvación es necesario que usted se circuncide. Es necesario que usted obedezca la ley que tenían nuestros padres, la ley que Dios había dado, las tradiciones que tenían los padres. Recordemos que las tradiciones que tenían los fariseos, cuando vinieron los griegos, los judíos empezaron a adoptar muchas tradiciones y se empiezan a diluir las tradiciones judías. Entonces, ¿qué hacen los fariseos? Empiezan a exigir, se hace esto, así hacían los padres, se hacen esto, se hace esto, se hace esto, ¿verdad? Como está escrito, y empiezan a hacer más tradiciones y quieren pasarle estas tradiciones a los que habían creído en Jesucristo. Le dicen, si ustedes no creen, si ustedes creen en Cristo, para ser salvo es necesario que hagan esto y esto. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo le dice, hoy un nuevo evangelio están recibiendo ustedes. Ya no es por la fe de creer en Cristo, o sea, Jesucristo hizo todo. Usted no tiene que hacer nada, usted no tiene que hacer buenas obras para llegar al cielo. No se llega al cielo por una escalera de obras de que yo soy bueno, yo hago esto, o porque usted camine un día, 2, 3 días enteros, ¿verdad? Para llegar a la presencia de Dios. No. Usted llega a la presencia de Dios por medio del sacrificio que Cristo hizo. Es el único sacrificio agradable ante los ojos de Dios. Usted no llega a Dios porque alguien interceda por usted, esté vivo o esté muerto. El único que intercede por usted para llegar a Dios es Jesucristo. Y sabemos que Él está vivo, ¿verdad? Porque Él resucitó. Entonces, le están metiendo a estos creyentes que tienen que hacer obras, tienen que ser buenos, tienen que cumplir con las tradiciones de los judíos para ser salvos. Y el apóstol Pablo le dice en el versículo 8, mas si alguno de nosotros, o sea, si de los que habían llegado a predicar el evangelio, regresaba después y les decía, saben, el evangelio cambió, es otros, teniendo en cuenta que el evangelio son las buenas nuevas de salvación, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, si alguno de nosotros regresa y le cambia el evangelio, le agrega algo más, o si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, o sea, caiga bajo la maldición de Dios, porque no hay otro evangelio. Si alguien le agrega más al evangelio que creer en Cristo como Señor y Salvador, que por medio de Él obtenemos la salvación, si alguien le agrega algo más a eso, caiga bajo la maldición de Dios. Eso significa la palabra anatema. Entonces, en el capítulo 3 de Gálatas, le dice el apóstol Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado. Él ya les había presentado a Jesucristo y él ya les había dicho cuál es la única manera para llegar al Padre. Era por medio de Jesucristo. ¿Quién os fascinó? Esta palabra fascinar
trae como el sentido en esta época para estas personas de Galacia. Ellos sabían de qué les hablaba, era como quién los embrujó, quién los cegó, para que ustedes no puedan ver la verdad. Ellos sabían, pero no percibían claramente. Estaban torciendo lo que el apóstol Pablo les había enseñado. ¿Quién los embrujó? ¿Quién les echó un conjuro? Recordemos que tenemos que ver qué es lo que se escribió en el contexto actual, en los hechos actuales de esa época también. Ellos sabían a qué se refería cuando se decía quién los embrujó, quién les echó un conjuro, quién los cegó. ¿Para qué? Para no ver el evangelio de Cristo. Esto solo quiero saber, capítulo 3, versículo 2. Vosotros recibisteis el Espíritu, vea qué interesante, por las obras de la ley, por cumplir las cosas que dice la ley, o por el oír con fe. ¿De cuál Espíritu está hablando? Está hablando del Espíritu Santo. Una persona, cuando deposita su fe en Jesucristo, cuando cree en Cristo, y le acepta como Señor y Salvador en su corazón, el Espíritu Santo viene a morar en él. Y le dice el apóstol Pablo, ustedes recibieron el Espíritu Santo por ser buenos, por circuncidarse, por hacer buenas obras. Le dice, no, tan necios sois, o sea, ¿realmente no conocieron a Cristo? ¿No conocieron a Dios? O sea, ¿sois tan necios? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Aproximadamente de entre 49, 50 a 60 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue escrita esta carta. No hay una fecha exacta porque acerca de las iglesias que estaban en Galacia, algunas que eran las iglesias del norte, otras del sur, entonces nunca no se ponen de acuerdo. Pero un aproximado de 49 a 60 años después de nuestro Señor Jesucristo fue escrita esta carta y les está diciendo, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a acabar con las obras de la carne. ¿A qué quiero que hagamos referencia y prestemos atención? En nuestros días, esta palabra que el Señor nos está mostrando a través de la Biblia, está sucediendo también. Sucede. Claro que sí, ¿verdad? Vemos iglesias en las cuales se dicen que se adora a Jesucristo y se le dice a las personas, si usted no hace esto, bueno, ya creyó en Cristo, es hijo de Dios, es hermano, y le dicen hermano, pero si usted no hace esto, no va al cielo, se va al infierno, y empiezan a ponerle condición a las personas. Sucede actualmente, ¿verdad? Ya lo decía y lo vuelvo a repetir, el único sacrificio que a Dios le agradó fue Jesucristo. Nada más. Él dio su vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay personas que les ponen cargas a otros. Por ejemplo, hay hermanos que dicen, pastor, ore por mí. Usted sabe que Dios lo escucha más a usted. Y no es cierto, hermano. Si usted ha depositado su fe en Jesucristo, si usted dice la palabra de Dios que es una nueva criatura, usted tiene el Espíritu Santo morando en usted, venga confiadamente delante de Dios y háblele a Dios. Porque usted tiene que creerlo. ¿Cuál es su posición delante de Dios? Si usted ha aceptado a Jesucristo, usted es un hijo de Dios. Dios lo reconoce a usted con todos los derechos. El apóstol Pablo, ahora vemos en el capítulo 4, que le habla que somos en el versículo 6, por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Somos hijos de Dios. En aquel entonces,
podía haber un esclavo, y si el dueño de la casa decía, voy a adoptar a este esclavo, ¿verdad? Lo adoptaba y el esclavo pasaba a ser hijo de esa persona y tenía todos los derechos. En cuanto a las propiedades, tenía todo. Entonces, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Tenemos todos los derechos como hijos de Dios. Podemos venir a Él confiadamente, pedirle que nos ayude, que nos guíe. Claro que podemos también pedirle a un hermano, hermano, estoy orando por ciertas situaciones, ayúdeme a orar también, a pedirle a Dios, porque eso es también tener comunión. Pero no es que hay personas que son más y otras menos como hijos de Dios. No, es como hoy en día también. Hay personas que dicen, yo tengo un puesto superior como pastor, los otros pastores están por debajo. Y no, ¿verdad? No hay títulos, todos somos hijos de Dios, venimos delante de Dios. Jesucristo pagó un precio por cada uno de nosotros. Entonces le dice el apóstol Pablo, ¿usted recibió el Espíritu? ¿Por qué? ¿Por creer en Cristo o porque es una buena persona? ¿Usted es salvo por qué? ¿Por creer en Jesucristo o porque es muy bueno delante de Dios? Somos malos, somos pecadores, continuamos pecando. Pero Dios ve a Jesucristo en nosotros porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, después continúa el apóstol Pablo hablando en el versículo 6 del capítulo 3. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Recordemos que yo vengo hablando acerca del tema de esta epístola. ¿Cuál era el tema? La salvación es porque por depositar su fe en Cristo, teniendo en cuenta que fe es creer, confiar en la persona de Jesucristo, o por los ritos que usted pueda hacer, o por los ritos y tradiciones que tenía la ley, ¿verdad? Y el apóstol Pablo les dice, vean, les voy a explicar cómo funciona, porque ellos decían, usted sabe, dice que Abraham estaba antes, ¿verdad?, de los judíos, y se le fue dada a Abraham la promesa de que en él serían benditas todas las naciones. Y entonces Dios le mandó en Génesis capítulo 17 un pacto, y le dice, 17:10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Pablo se refiere al Antiguo Testamento para argumentar el principio básico de la salvación, que es por medio de Jesucristo. Los está llevando a la palabra de Dios que ellos conocen perfectamente, ¿verdad? Y le dice, Abraham creyó a Dios, Dios se reveló a Abraham y él depositó su fe en su palabra. Si estudiamos la vida de Abraham, tenemos que llegar a la conclusión de que se caracterizaba por su fe en Dios. Dios llamó a Abraham a salir de su tierra para ir a un territorio extraño, donde Dios le prometió que lo iba a bendecir. Abraham obedeció porque creyó en la palabra de Dios. ¿Ok? Eso está en Génesis capítulo 12. Dios también prometió un hijo a Abraham en su vejez y además una gran descendencia. Pablo cita esta porción de Génesis para mostrar que no fue la ley ni la circuncisión lo que justificó a Abraham, sino su fe en la promesa de Dios. Abraham fue declarado justo, ¿por qué? Por creer en la palabra de Dios, ¿verdad?
La palabra justificar en este contexto tiene que ver con la aceptación de Abraham por Dios. La base de esta aceptación fue la fe y no la circuncisión. La referencia que Pablo hace de Génesis 15 es con referencia a una promesa que Dios hizo a Abraham acerca de dos cosas. Primero, que los gentiles serían justificados. La bendición de Dios iría más allá que los judíos, iba a los gentiles. La base de esta bendición es la fe en Jesucristo, que nacería de la descendencia de Abraham para salvar a la humanidad. Entonces el apóstol Pablo los está llevando al Antiguo Testamento y le dice: por las obras de la ley ustedes no se van a salvar. Las obras de la ley no salva. Lo que salva es depositar su fe en Cristo Jesús. Y también les continúa explicando, pero ¿cuál es el propósito de esa ley que ellos conocen? Ley, recordemos, los mandamientos de Dios, a eso se refiere. También aparece en la palabra de Dios como mandatos, estatutos, preceptos. ¿Por qué digo cómo aparece en la palabra de Dios? Porque a veces hay personas que dicen, no, diga solo mandamientos. Entonces, cuando usted lee preceptos, o sea, son los mandatos de Dios. Y a veces algunas personas no quieren que se le digan mandatos. Entonces, pues ahí lo dejamos. Entonces uso otros sinónimos. ¿Cuál era el propósito de la ley? Les dice el apóstol Pablo. El propósito de la ley no fue para salvar al pueblo de Israel, sino para que el pueblo de Dios viviera en santificación. Ese era uno de los propósitos de la ley. La ley de Dios fue dada al pueblo de Israel para mostrar que la santidad de Dios, que a Dios no le agradaba, ¿verdad?, lo que el ser humano hacía. Dios es un Dios santo y para tener compañerismo con Él hay que ser santo. La ley fue dada para exponer el pecado del hombre. La ley es nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Entonces, la ley, los mandatos de Dios, los mandamientos de Dios, señalaban el pecado del hombre y le decía: usted está haciendo, usted lo hace, usted está cumpliendo con esto que dice Dios que no debe hacer, pero el hombre lo cumplía, ¿verdad? Y habían algunos que decían, bueno, pero yo cumplo todos los mandamientos de Dios, yo sí. Recuerdan que Jesús le dice: si ves pasar a una mujer y, lo estoy parafraseando, la estás codiciando en tu mente, ya pecaste. O sea, estas personas, estos maestros de la ley en la época de Jesucristo decían: no, yo cumplo con todo, yo soy bueno. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Recuerdan? Ahí creo que hay casi un capítulo. Hipócritas. Los trata de hipócritas, tienen doble cara, aparentan que cumple, pero realmente no están cumpliendo. ¿Por qué? Porque la ley, o sea, solo señalaba el pecado. Le decía al hombre: usted es culpable, usted hace esto, que está mal. La ley dice entonces que fue nuestro tutor, nos enseñó, nos mostró el pecado, somos malos. No podemos llegar a la santidad de Dios como somos. Somos imperfectos, somos pecadores. Y Dios es un Dios santo. Justicia es un atributo de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios dentro de su atributo? Es lo contrario al pecado que tiene el hombre, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos justifica a través de su Hijo Jesucristo. Nos declara justo, pero no por los méritos que nosotros hagamos. Pablo regresa al Antiguo Testamento para probar su punto acerca de la ley. Ya vimos cuál era el propósito de la ley. El propósito de la ley entonces no era salvar, era señalar el pecado, era mostrar que Dios es santo, ¿verdad? En Deuteronomio 27:26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Esta parte de Deuteronomio fue la porción de maldiciones para aquellos que no cumplen los mandamientos de la ley.
esto lo podemos leer más con calma en la casa, pero dice, maldito el que no haga esto, maldito este, maldito lo otro, y lo podemos leer detenidamente. Entonces, vean lo que dice Santiago. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. O sea, estaba bajo maldición si no cumplía en un punto. ¿Cómo se iba a salvar? No se podía salvar. Entonces, recordemos aquí que lo principal es el hecho de que el apóstol Pablo les está mostrando por las obras de la carne, nadie se va a salvar. Porque usted crea que es bueno o que hace el bien, no se va a salvar. ¿Ok? La ley en sí es buena y no hay nada mal en ella. El problema no es la ley, sino es el hombre. Romanos 7:9 nos dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El apóstol Pablo entendió que él es pecador y la ley trae esa verdad a la luz. La ley encierra al hombre sin escape, pero Cristo libra al hombre de la maldición de la ley. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo les habla acerca de que por medio de la ley nadie va a ser salvo. Por medio de que diga, yo cumplo todos los mandamientos de Dios. No, nadie los puede cumplir. El apóstol Pablo dice que en la epístola a los Filipenses, que delante de los hombres él cumplía, ¿verdad? Delante de los hombres. Pero en Romanos, creo, capítulo 7, él dice que él no conocería la codicia si la ley no dijera no codicies. O sea, él sabía que en él estaba el mal. Él sabía que él codiciaba. Entonces, por medio de la ley, nadie puede ir al cielo, nadie puede ser salvo, nadie puede ser justificado delante de Dios o declarado justo, sino por medio de Jesucristo. Continúo capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, eso es nuestro tutor, ¿verdad? Ella nos ha guiado. Esta palabra se hacía referencia a un esclavo que cuidaba a un niño. Cuando estaba enfermo lo cuidaba, lo vestía, lo llevaba a la escuela. Tenía cuidado de él hasta que esta persona tuviera la edad necesaria, ¿verdad? Entonces, la ley era nuestro ayo, la ley nos iba enseñando qué es lo que estábamos haciendo que no estaba bien en nosotros. ¿Para llevarnos a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley encerraba todo en pecado, el hombre no cumple. Yo sé que los mandamientos de Dios no los puedo cumplir. Pero ¿cómo hacía para ser salvo? Si la ley dice que tenía que cumplirlos todos, no caer en ninguno. Solamente Jesucristo, ¿verdad? La ley nos lleva de la mano y dice, usted es culpable, usted es pecador, usted nunca se va a salvar, pero por medio de Jesucristo sí se puede salvar. Eso es lo que hacía la ley, eso es lo que se refiere cuando dice la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es su posición delante de Dios? Si usted ha creído en Cristo, si ha depositado su fe, usted es un hijo de Dios. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón, no hay mujer. Porque todos vosotros sois de uno, de Cristo Jesús. ¿Por qué dicen los que sois bautizados en Cristo? Esto hace referencia a que usted
arrepintiéndose de sus pecados, o sea, vea qué interesante, reconociendo que usted es un pecador, reconociendo que la ley le señaló y le dice, usted falló en esto, en esto, en esto, sí, no puedo, yo fallo, soy culpable, soy pecador. Usted deposita su fe y cree en Dios, en que Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Entonces, usted ahora es hijo de Dios, ahora usted inmediatamente que pone su fe en Cristo, inmediatamente recibe a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, el Espíritu Santo viene a morar en usted. A eso se refiere esta parte del bautizo en Cristo. El Espíritu Santo es uno con Jesucristo, el Espíritu que está morando en usted, el Espíritu de Dios. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón, ni mujer, porque vosotros sois de uno, de Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero de la promesa de Abraham. Recuerde que empezamos a hablar ahora acerca del pacto de Dios con Abraham, ¿verdad? La promesa que le había dado. Entonces usted es linaje de Abraham también. 4:1. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, el heredero es niño y en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una comparación en que todavía no estábamos listos, ¿verdad? No estábamos listos. Hace referencia al judío que tenía la ley, pero Jesucristo no había llegado. No había venido, no se había cumplido el tiempo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esto bajo los rudimentos del mundo, algunos tienen algunas controversias, que algunos dicen los rudimentos del mundo hablan de astrología, hablan de la tierra, del fuego y de esos elementos. Otros hablan de demonios, pero realmente la palabra que aquí se utiliza, que Pablo utiliza, estos rudimentos tenía que ver acerca del alfabeto de los judíos. O sea, acerca de lo que se le había enseñado desde niño, acerca de las tradiciones. Esa es la mejor manera de interpretarla. Usted cumplía con las tradiciones que le enseñaron sus padres, ¿verdad? A eso se refiere. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Se estuvo cumpliendo con la ley y se era esclavo de la ley. ¿Por qué? Esclavo de la ley. Porque decía, voy a ser salvo, voy a ser justificado delante de Dios. Trataba de cumplir la ley y caía. Fallé. Otra vez vuelvo. Fallé. Otra vez trato de cumplirla. Fallé. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El término redimir significa liberado, devuelto mediante un pago de rescate. Viene la palabra exagorazo, comprar en un mercado. Cristo ha redimido a los creyentes de la maldición de la ley. Esta palabra redimir, entonces, viene a mostrarnos o nos enseña que Jesucristo pagó un precio por cada uno de nosotros. Él dio su vida. El hombre no podía ser salvo
por hacer lo bueno, porque usualmente no lo vamos a hacer. ¿Cuántas personas hay que dicen, ay, mira qué bueno, se ganó el cielo, o se está ganando el cielo, pero lo hace con unas personas, con el que les cae bien, o a veces con el que no, ¿verdad? Pero no, eso es mentira, eso es lo que dice el mundo. Vamos al cielo por medio de nuestro Señor Jesucristo, de creer en Él, por medio de ese sacrificio, ¿verdad? Entonces, Él pagó por cada uno de nosotros, pagó con su vida, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces, si usted creyó en Jesucristo, si usted depositó su fe en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Y dice, el Espíritu Santo dice, viene a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Vea qué interesante, el Espíritu de su Hijo. Pablo se está refiriendo a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Pero lo pone como el Espíritu de su Hijo. En Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación. Aquí se muestra al Espíritu Santo como el Espíritu de Jesucristo. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de su Hijo. El apóstol Pablo hace referencia a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, es el que está morando en usted. Y dice, el cual clama, Abba Padre. Esta palabra Abba viene del arameo y significa, Padre, pero en algunas traducciones también dice que viene del arameo, pero es un diminutivo que significa papito. Entonces, se puede dirigir a Dios como papito, como padre, pero eso está en usted. Pero eso significa la palabra Abba. Así que ya no eres esclavo, le dice el apóstol Pablo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Usted cuál es su posición entonces delante de Dios? ¿Esclavo o hijo? ¿Cuál es su posición? Si usted ha creído en Cristo Jesús, es hijo de Dios. El Espíritu Santo mora en usted. Pero si usted está esperando ir al cielo porque alguien más interceda por usted o por hacer algún tipo de sacrificios, no lo va a conseguir. Porque el único camino para ir al cielo es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, ningún sacrificio humano nos va a justificar delante de Dios, nos va a declarar justo. Ningún sacrificio humano, nada de lo que podamos hacer. Solamente el sacrificio que a Dios le agradó es el de su Hijo amado Jesucristo. Quiero que leamos Juan capítulo 3, tal vez podemos ir todo. Versículo 16, yo sé que para nosotros, como hijos de Dios, estos temas los conocemos. Es parte de la doctrina esencial, pero usted sabe que no sabemos si hay personas viendo la transmisión que todavía no le han entregado su vida a Cristo, que no saben cómo llegar a Jesucristo. Y tal vez están siendo o se le están poniendo muchas cargas. Si usted quiere formar parte de la familia de Dios, tiene que hacer X sacrificio. Caminar largas distancias, ir de rodillas,
tantos metros, dejar de comer, dejar de beber, dejar de fumar. Porque muchos dicen también, vean la mala interpretación que es, muchos dicen, bueno, yo le voy a entregar mi vida a Dios cuando deje de fumar, cuando deje de tomar, cuando deje esto que está impidiendo. Venga Cristo, entréguele su vida y Él le va a ayudar. Sin Él no podemos hacer nada. ¿Okay? El apóstol Pablo habla de la esclavitud de las obras de la carne. Solamente Jesucristo rompe con esas cadenas de esclavitud, esas cadenas del pecado que nos tienen amarrados. Vea, entonces, Juan capítulo 3, versículo 16, vamos a leer 3 versículos. No quiero dejar pasar esta oportunidad sin leer estos versículos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por quién? Por el Hijo, para que el mundo sea salvo por Él, las personas que depositen su fe en Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, la luz es Cristo, y los hombres han rechazado a Jesucristo. Pero el único camino para llegar al cielo es Cristo. ¿Cuál es su posición delante de Dios? ¿Es de hijo o es de necio? Según la Biblia, dice que el necio dice en su corazón, no existe Dios. El necio no cree en Dios. ¿Cuál es su posición? ¿Es de un hijo de Dios que ha reconocido que existe un Dios verdadero, que envió a su Hijo, que entregó su vida por usted, resucitó y que dice que todo el que deposite su fe en Él pasa a ser parte de la familia de Dios? ¿O su posición delante de Dios es un necio que no cree en Dios? ¿Cuál es su posición? Usted y yo conocemos cuál es. Y esta mañana hemos hablado acerca de cómo llegar a ser hijo de Dios. Si usted ya pertenece a la familia de Dios, qué bendición. Dios tiene muchas bendiciones para usted. Pero si usted todavía no le ha entregado su vida a Cristo, si no ha depositado su fe en Jesucristo, si no le ha recibido como Señor y Salvador en su corazón y piensa, tengo que ir aquí o tengo que ir allá, tengo que ser bueno o tengo que hacer cosas para ser salvo y ser declarado justo delante de Dios, está equivocado. El único camino para ir al cielo es Jesucristo. Él ya pagó un precio por usted. Pagó un precio por mí. Él le entregó su vida. Vamos a orar para finalizar con este servicio. Padre, gracias por las bendiciones que tú nos das. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por ese sacrificio. El haber entregado su vida, Señor, no se la quitaron. Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener salvación, Señor. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras ofensas. Te pedimos por aquellas personas que no te conocen, Señor, para que puedan venir delante de ti, arrepentirse de sus pecados, reconocer, Señor, que nada de lo que hagan van a ser declarados justos delante de ti, sino que solamente el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo
es lo único que los va a llevar al cielo. El creer en Jesucristo, el confiar, el depositar su fe en que tú lo enviaste, Señor, eso nos hace ser hijos de Dios delante de ti. Si hay una persona que todavía no te conoce, que no ha recibido a tu Hijo amado Jesucristo en su corazón, Señor, ruego a ti, a tu Espíritu Santo, para que lo guíes, lo ayudes, Señor, y que pueda tomar esa decisión de depositar su fe en Cristo Jesús, de decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados, soy un pecador. La ley de Dios, tus mandamientos, me señalan que soy un pecador, que no puedo por mí solo, no puedo por mis méritos, Señor, porque fallo, te he fallado. Te pido perdón por mis pecados y acepto, Señor, a Jesucristo como Señor y Salvador en mi corazón. Él es el único por el cual yo puedo llegar a ti, a tu presencia. Él es el único por el cual yo puedo ser parte de tu familia, ser hecho hijo de Dios. Y por medio de Él, Señor, tener el Espíritu Santo que va a estar en comunión contigo y conmigo, Señor. Y si hay personas que ya son tus hijos, pero saben que han andado retirados, Señor, de ti, de tu presencia, saben que se han dejado llevar por las cosas que ofrece el mundo, por las obras, Señor, de la carne. Te ruego por esas personas para que puedan venir delante de ti y decirte también: perdón, Padre. Padre, perdónanos, Señor. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me guíes y me ayudes, Señor. Te damos, Señor, gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.